Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos soñando de nuevo, siguiendo un camino que empezamos hace mucho tiempo. Primero, obviamente, con mi abuelo, recorriendo tanto la ciudad como la provincia, aprendiendo, haciendo lo que se dice comúnmente la colimba. Y bueno, después de que él ya no estuvo, tuve la posibilidad en un momento de ser concejal. También estuve a cargo de un gremio como SOIVA, que me tocó reestructurarlo, y cuando me fui por decisión propia para continuar en la política lo había dejado funcionando. He tenido en mis 37 años una vasta experiencia. He trabajado con Juan Carlos Mazón, que no es muy conocido para la gente, pero era el funcionario que recibía a todos los intendentes y presidentes comunales. Un titiritero de la política. Un titiritero de la política, pero era el que se encargaba de que todos tengamos obras en el interior del país. Miren la importancia de esa persona. Y eso tan solo con 23, 24 años. Después, mi militancia en el peronismo me permitió ser secretario gremial del partido en la gestión anterior a la actual, ser 2 veces congresal provincial, congresal nacional. Bueno, una trayectoria en corto tiempo que seguramente me estoy olvidando otras cosas, pero porque tengo una... ¿Y fuiste concejal? Fui concejal, pero tengo una obsesión de mirar para adelante siempre. Entonces por ahí lo que ya he terminado, para mí está bueno contarlo, pero principalmente me gusta contar lo que quiero para adelante. ¿Qué recordás del legado que te dejó tu abuelo? Mi abuelo nos dejó algo muy importante, que era ser solidario. A vos te tocó muchas veces entrevistarlo, y vos recordarás esa palabra de ser solidario, escuchar al otro, hablar con el otro, no ignorarlo, construir, dejar huella. Nosotros en la ciudad de Santa Fe, mi abuelo tuvo muchas posibilidades de irse al exterior con cargos muy importantes como presidente de la ISP, que es el gremio que nuclea a nivel mundial 300 millones de afiliados que son empleados públicos, y rechazó esa propuesta durante 20 años. Y en la OIT también. Y en la OIT también. Y rechazó todas esas propuestas para quedarse en Santa Fe, ni siquiera en Buenos Aires. Es más, nunca pensó en ser secretario general de UPCN Nación, porque él quería quedarse en Santa Fe, y cualquier cargo que lo saque más de 2 días en Santa Fe lo iba a rechazar. Fíjate el amor por nuestra ciudad que nos dejó a nosotros, y el trabajo por la ciudad. Yo recuerdo cuando era muy chico, cuando por ahí para mí era mi abuelo en ese momento. Después con el tiempo fui entendiendo lo importante que era. Nos llevaba a recorrer en el norte de la ciudad los barrios de UPCN y los planes de vivienda, en un norte que no es el norte de hoy. Era un norte que íbamos por Blas Parera y parecía que íbamos en una ruta vacía porque no había nada o había muy pocos comercios. Y ese soñar, ese hacer, ese recorrer Yapeyú con él para que nos cuente la historia de su vida, de cómo él, siendo muy jovencito, trabajaba con un gobernador como Silvestre Benis y lo mandó a vivir a Yapeyú para poder construir un barrio. Cómo él nos contaba y nos hizo ver la historia del puente Palito en Alto Verde, que fue una picardía que logró con Demetrio Gómez para que Alto Verde esté conectado a la ciudad, un barrio de la ciudad que vivía desconectado. Alto Verde hoy es prácticamente una ciudad de 15.000 habitantes. Sí, puede ser tranquilamente una ciudad, porque hay cuántas en el departamento de la capital que fueron... Y están siendo ahora, sí. Por ejemplo, Sauce Viejo recién ahora es ciudad. Entonces ese amor por nuestra ciudad, ese amor por dejar cosas. Estamos muy cerca de la Plaza de las Palomas, del Palomar, y eso fue algo en lo que yo fui partícipe, pero apadrinar la Plaza Colón y hacer juegos para chicos discapacitados que nunca se habían subido a una hamaca. Fíjense la importancia de saber ver y proyectar en algo más allá de lo que uno necesita. Son las pequeñas cosas, ¿no?, que los concejales deben ocuparse. Sí, uno tiene que conocer la ciudad, tiene que conocer la problemática, escuchar el vecino y después plasmar todo eso dentro del consejo. Yo lo que veo últimamente, que creo que es un error, y seguramente también lo he cometido, que adentro del consejo se discuten políticas nacionales o políticas provinciales que nada tienen que ver con el vecino, y creo que es un gran error, porque eso aleja al vecino del consejo. Yo felicito a los concejales que siguen caminando la ciudad, de todos los partidos políticos, porque esto hay que ser muy, muy preciso.
hay concejales y hay militantes políticos que lo hacen siempre, más allá de la zona que militen, pero siguen recorriendo y trabajando por la ciudad. Y lo que sí le pido a los que están en otro camino, que revean y acompañen al vecino, porque el vecino hoy, en dos crisis económicas, en dos crisis grandes que nos tocan, una es la económica y la otra sanitaria que estamos viviendo, si hay algo que tienen que hacer los concejales, los diputados, todo funcionario político, es escuchar al vecino. El vecino lo puso ahí, y lo puso para que lo represente y trabaje para mejorarle la vida. ¿Qué materia pendiente te quedó como concejal? Que decís, mirá, este proyecto lo presenté, no tuvo eco, digamos, con mis colegas, o también fue rechazado por el Ejecutivo, porque a vos te tocó ser concejal opositor con una gestión Corral compleja. O sea, hacía lo que quería hacer, nada más. A mí el Ejecutivo solamente me rechazó 2 proyectos, porque la mayoría de mis proyectos los trabajé no solo con los concejales justicialistas, sino con los concejales que hoy son Cambiemos, al principio eran Frente Progresista, pero lo trabajé en conjunto con todos, siempre me gustó dialogar, entonces solamente tuve 2 proyectos muy específicos que me los rechazaron. Uno, cuando pedí bajar la tasa a los vecinos de Calle Espora, que tenían un pozo de 7 metros en la puerta de su casa. Increíble, estuvo casi 2 años. Y el otro, la discusión sobre cámaras en los colectivos, que me lo rechazaron y después cuando lo aprobaron eso no se llevó adelante. Como paliativo de seguridad. Sí, es una política muy precisa. Estábamos en un momento que, bueno, hoy se está viviendo otra vez de nuevo eso, pero el día que yo lo presenté fue el día que le cortaron los dedos a un chofer de colectivo. Y la verdad que yo no puedo creer que nosotros desde el municipio no hagamos nada. Después he tratado temas muy diversos, más allá de los acostumbrados para el Consejo, hemos tratado sobre la plantación de árboles, tomando ejemplo de Naciones Unidas. Naciones Unidas recomienda el famoso kiri, que es una especie de lapacho, que es el árbol que más rápido crece y más rápido purifica el aire. Esa ordenanza se aprobó y al día de hoy no se plantó un kiri. Siendo que si nosotros llamamos a Naciones Unidas nos mandan semillas, nos mandan árboles. Hay muchas cosas que se plantearon. Pero también yo lo que quiero es llevar adelante y que se cumplimente la ordenanza de salud 24 horas. Es tan injusto que en la ciudad de Santa Fe uno tenga que tener días y horarios para enfermarse, o días y horarios donde pueda salir de un barrio, o incluso algo que es muy doloroso, que en Alto Verde no haya una ambulancia. Hoy a la mañana terminaba de ver cómo la policía en un patrullero llevó hasta el hospital Iturraspe a una señora que estaba pariendo. Es muy injusto lo que pasa. Entonces tenemos que hacer cumplimentar la ordenanza de salud 24 horas y aparte de eso... O sea, que estén abiertos los dispensarios de todos los barrios, eso es descentralizar, y que haya atención sanitaria a las 24 horas. Pero aparte de eso, y mucho más importante, nosotros hoy tenemos muchos trabajadores de la salud que han sido contratados para llevar adelante la pandemia. Fíjate qué importante sería que esos compañeros y compañeras trabajadoras puedan asegurarse su futuro laboral trabajando en los dispensarios de la ciudad. Sería 2 beneficios. Uno, darle la continuidad y el agradecimiento a ese personal de salud que puso el cuerpo en una pandemia, y el otro, darle la solución de lo urgente y de lo inmediato al vecino, que parece que tiene que ver en qué momento le duele el pecho y qué es lo que pasa más adelante. ¿Qué es lo que más recordás de Alberto Maguín? Cuando lo primero que te viene a la cabeza, porque acá hemos entrevistado muchísimas veces. Una de las más emocionantes entrevistas, más emotivas de entrevistas, fue con vos y cuando los hizo pasar, ustedes estaban detrás de cámara, y en el medio de la entrevista, nosotros veníamos distanciados de hace mucho tiempo con Alberto. Era pitufo gruñón, digamos, y yo también. Y bueno, nos reencontramos en un programa que es ATP, de esta productora, y en la entrevista los hizo pasar a ustedes dos, que eran, por supuesto, mucho más chicos. Estamos hablando de más de 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años de esa entrevista. Y recuerdo, digamos, que habló con ustedes al lado y abrazándolos, digamos. Pero contame qué es lo que significa ser el nieto de Alberto Maguín. A mí me pasa, primero... Con vos y Sebastián Piñata, digamos. Me pasó algo muy particular. De chico era mi abuelo,
Y para mí era normal que la gente lo pare en la calle, pues no entendía qué era lo que sucedía. Cuando fui creciendo empecé a ver la importancia de su trabajo, y ya cuando empecé a militar en política y él aceptó también que era una pasión que tenía y empezó a acompañarnos, desde cada uno desde su punto de vista de lo que él entendía que era mejor para cada uno y para la sociedad, no solo para nosotros, sino que era lo que podíamos aportar cada uno a la sociedad. Y a mí me quedó ese concepto de qué hay que hacer. Mi abuelo, hay una anécdota que cuento mucho porque me quedó grabada a fuego. Una noche veníamos en el auto, los dos, paramos acá en el Palomar, viendo la plaza, viendo lo lindo que había quedado. Nos agarra el semáforo y dice, yo no hice nada. En mi vida no hice nada. Yo lo quedo mirando como diciendo, él en ese momento ya había entregado más de 4.000 viviendas en la provincia, hizo el club de campo más grande de Sudamérica, o sea, hizo lo que a todo dirigente político le llenaría el alma. Hizo crecer a UPCN sin depender de UPCN Nación. Ni hablar, o sea, ni hablar de que él lo que se propuso logró. Creo que lo único que no logró fue ser gobernador cuando se lo propuso en un momento. ¿Cuántos barrios UPCN hay acá? No, acá debe haber 10, 11 barrios UPCN, sin contar las extensiones, porque empezaron con un barrio chiquito y después se fue agrandando. Algo tan importante como tener el techo, ¿no? El techo para pensar en el progreso de la familia. Que los chicos puedan ir a la escuela con un kit escolar, con un par de zapatillas dignas. Fíjense las cosas. Porque... O sea, a ver, en definitiva hizo mucho más que el plan federal 1 y 2 que llegó acá a la ciudad y el plan Procrear. Sí, y desde un lugar muy chiquito. Porque él, más allá de la importancia del gremio y lo fuerte que es el gremio, era un lugar muy chiquito, porque es un lugar acotado. Es un lugar que uno trabaja para sus afiliados y después cuando puede hace algo por el resto. Entonces yo cuando le pregunto por qué decís eso, y él, esto estamos hablando muy poco tiempo antes que falleciera, y él me empezó a decir todo lo que quería hacer, todo lo que soñaba con hacer. Y yo ahí me di cuenta que mi abuelo, más allá de esa charla, en muchas otras oportunidades era notorio, pero mi abuelo no se fijaba en lo que ya había hecho. Él cerraba la etapa y era continuar y seguir haciendo y dejar un legado, dejar una huella, dejar que la gente se acuerde bien de él. Eso era algo que le importaba mucho. Yo recuerdo, con esto terminamos, que vos estabas siempre presente, estabas siempre al lado de él en el desfile de dirigentes políticos, sindicales, empresariales, estamos hablando de presidentes comunales a gobernadores. Sí. A gobernadores e inclusive ministros nacionales que iban a una segunda oficina, que ya la tenía como primera ya oficina. La teníamos. Era en un hotel céntrico que es el hotel. Era la oficina política. Era la oficina política, pero un desfile de dirigentes empresariales, de todo. Que es en el hotel Río Grande. En el Río Grande. Y siempre a mí me llamaba la atención cómo eran todas las mesas del Río Grande esperando que lo atienda Alberto Madrid. Sí. Y vos al lado. Lo habíamos armado de una manera muy graciosa, porque parecía, digamos, una cabina telefónica, ¿viste? Iban para acá, para allá, para allá. Pero bueno, es esa enseñanza de atender a todos. A todos. Pero de todas las. A ver. Lo he visto. Todos los partidos. Lo he visto a Hermes Wiener, a Antonio Bonfatti, siendo de otra. Sí, y a Jorge Obey y a Rafael Bielsa con Agustín Rossi. Yo cuento con la última anécdota. Sábado a la mañana, nosotros estábamos trabajando en la candidatura de Rafael Bielsa. Venía Bielsa al hotel y en el medio salía de una reunión del hotel Hermes Wiener. Entonces, bueno, mi abuelo, que más allá de las diferencias sindicales, la relación fue muy cordial con Wiener, se ponen a hablar cordialmente. Y en el medio de eso viene Obey, que mi abuelo le había dicho que venga porque íbamos a hablar con Bielsa. En un momento hubo un choque prácticamente de gobernadores, de partidos políticos, y siempre fue muy cordial. Y después de eso, cuando se va Wiener, más allá de la buena relación,
Obey le pregunta a Alberto, ¿pero qué hace hablando con Wiener? Le dice, pero si fue ex gobernador, porque mi abuelo era muy amigo de Jorge Obey, digamos, eran amigos de la juventud. Más mi abuelo fue afiliado al peronismo porque Obey lo afilió y le firmó la Claro, porque era del MIT. Mi abuelo el MIT que fue, Alberto Maguid era del MIT, que era el partido de Silvestre Beni, donde estaba Gilibarda, Rosúa. Eran grandes próceres, digamos. Políticos. Estaba San Martín, Belgrano. y venían ellos abajo. Y en el medio de eso llega Agustín Rossi, que venía a Santa Fe y paraba en el hotel. Y iban las contra Claro, en un momento, entre las 11 de la mañana y las 2:30 de la tarde, había estado con todos los candidatos. Todos los candidatos, los ex, porque se había ido Wiener, que ya no era gobernador, y se había ido. Y vos siempre, el pibito que estaba al lado, y yo estaba ahí irresponsablemente acompañándolo y aprendiendo. Porque la frase que siempre utilizaba, pero constantemente, a los que no lo querían, no lo creía. Pero era querido amigo. Sí. Y te lo ponía la voz, querido amigo. Sí, pero porque él tenía esa cercanía. Él le gustaba, nunca le gustó ese mote del político, el sindicalista. Eso no, él le gustaba, como te digo, caminar la calle cuando lo podía. Cuando no lo podía, íbamos en el auto y bajaba el vidrio porque quería hablar con problema, la digamos, gente. de salud. Y vos estabas al lado llevando. Y a mí me tocó primero acompañarlo para aprender y después, cuando ya tuvo que usar el oxígeno, ya pasé a acompañarlo no solo para aprender y hacer muchas funciones, sino para que él sienta que estaba yo cuidándolo con el oxígeno. Déjame que lo diga así. Le pude devolver lo que él me cuidó de chico. Qué lindo eso. Vas a ser precandidato a concejal en una interna larga. Dentro de un rato va a estar una de tus competidoras, que es Marcela Eberhard, que la conocés también del Consejo Municipal. Sí. Así que, bueno, vamos a estar hablando con ella. Pero si quieren votar un Maguid, aquí tienen a Lucas Maguid. Y pelado encima igual, digamos. Pelado igual. ¿Sos el único pelado que va a aparecer en la lista? Digamos, sí, creo que sí. Creo que sí, así que... ¿Cuántos son los candidatos? ¿45, 46? Sí, por ahí, 45 o 46. Tenés que empezar a fijarte. Bueno, el único pelado... El único, a ver, por lo que vi la boleta, sobre la izquierda, en la mitad van a encontrar un pelado. Salvo que uno se ponga, viste, No, ya está en la foto, ya no la pueden cambiar, digamos. Ya está. Gracias, Luquita. No, gracias, Rodri, como siempre.